Y bien, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Recuerden, la serie Enigmas comenzamos el sábado 25 de mayo a las 8 de la noche en Red Door Bar and Grill en Ponce. Conferencia audiovisual, Cuando los muertos hablan. Si te da miedo, pues mira, quédate en tu casa, quédate viendo la turca, la novelita turca, ponte a hacer otra cosa, ¿verdad? Aunque los sábados no creo que las den, así que ponte a ver otra cosa, porque realmente esto es para uno pensar profundamente por el impacto de lo que presentamos allí, que no es fácil y es, como le he dicho, la recopilación de muchos datos interesantes por demás y yo mismo, pues, en este tipo de experiencia y de investigación he pasado también, pues, algunas cosas bastante fuertes y extrañas. Recuerda el teléfono Red Door 787-812-3120. De mañana están los boletos para que usted los pueda adquirir, separar su espacio y estar con nosotros para Cuando los muertos hablan el otro sábado, la próxima semana, 25 de mayo, 8 de la noche, Red Door Bar and Grill en Ponce. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Interesante problema de las cosas que hemos estado tratando. Óigame, hay tambores de guerra. Bueno, tambores de guerra hay siempre. Los rumores de guerra siempre han estado. Vivimos en un mundo donde la amenaza es cotidiana, ¿no? Y a través de la historia de la humanidad, imagínense, tenemos prácticamente, y esto es increíble, 60 siglos de guerra. ¿Tú sabes lo que es 60 siglos de guerra? ¿Por qué 60 siglos de guerra? Bueno, desde que se viene registrando desde Sumeria, de los sumerios hasta la actualidad, guerras, invasiones, luchas, etcétera. Así que hay 60 siglos de tradición y de crónicas de guerra en este planeta. Tenemos un poco de esa maldad nuestra, ¿no? El efecto Lucifer, como dicen algunos, que está en nosotros, y tantas otras cosas que se discuten sobre la naturaleza humana. Bueno, los tambores de guerra en Estados Unidos, por ejemplo, suenan con Trump y las amenazas que continuamente hacen, no solamente Trump directamente, sino sus asesores específicamente. Bolton, por ejemplo, que siempre está amenazando a todo el mundo. Este señor se pasa como un bully en todo el mundo, es mucho más agresivo que Trump. Gracias a Dios, porque si Trump llega a ser tan agresivo como él, ya se hubiera declarado la guerra en cualquier esquina del mundo. Y continuamente estas amenazas y estos mensajes confusos y contradictorios que se dan. Por ejemplo, el presidente Trump diciéndole al Departamento de la Defensa del Pentágono que no quiere guerra, por ejemplo, con Irán, pero por otro lado, Bolton y todo el mundo mandando y enviando barcos, los destructores con misiles cruceros, los portaaviones submarinos y llenando todas las zonas cercanas a las aguas territoriales de Irán y protegiendo el estrecho de Hormuz, entre otras cosas, y que obviamente, pues, como mencioné la pasada semana, los B-52 y otros aviones de uso estratégico que han sido ubicados en las bases de esa región, cercano también a ese estrecho de Hormuz y esa región del Golfo Pérsico. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Esto es un disuasivo? ¿No es un disuasivo? ¿Esto es una amenaza real? ¿Lo que pueda pasar? Bueno, lo mismo con Corea del Norte, que se han gastado tanto dinero en maniobras continuamente, movilización de tropas, todo esto. Aquí me pongo yo a pensar, ¿no?, en estas movilizaciones navales, aéreas y tropas sin propósito alguno, aparentemente. Como he dicho, ¿esto es disuasivo realmente? Por ejemplo, lo que pasa o las amenazas que se hacen contra Venezuela. La cuestión, por ejemplo, de las maniobras que se tienen, por ejemplo, en áreas como el norte, el Mar del Norte, con barcos norteamericanos, o lo que pasa en el Báltico, las continuas maniobras del Báltico cerca también de unidades navales y aéreas rusas, o la movilización de navíos norteamericanos en el Mar Negro. O sea, todo esto cuesta miles de millones de dólares. ¿Lo sabía usted? No 100 millones, miles de millones de dólares. Obviamente, por sinnúmero de cosas, ¿no? La movilización de todo este equipo militar. Y recuerde que de todas las Fuerzas Armadas, la más completa, la más costosa, no es la Fuerza Aérea, no es el Ejército, es el Navy, es la Marina de Guerra, es la más completa. Cubre aire, bajo el mar, cubre tierra, inclusive el espacio. Así que usted tiene que darse cuenta que movilizar todos estos equipos y todo este personal cuesta un dineral. Así que uno se pregunta, ¿será el propósito de esto realmente tener gastos billonarios? ¿Será este tipo de simulacros, maniobras y movilizaciones, inclusive las que se dicen que se tienen en Siria, las que se llevan, por ejemplo, en Corea del Sur, y sacar tropas en Corea del Sur? Cuando se sacan tropas, entonces se mueven tropas hacia Taiwán, y todo este movimiento continuo que hay, abriendo nuevas bases o ampliando bases como las de Okinawa, etcétera. O sea, que hay una enorme cantidad de capital en esto, y como he dicho, el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, tiene obviamente una gran injerencia en todas estas decisiones porque están en el lobby. Que están en el lobby allá son los que cabildean, son los que empujan. Y recuerde
que cada representante o senador aboga por estas compañías y aboga por el gasto militar. ¿Por qué? Porque en sus estados, lógicamente, estas industrias están ubicadas estratégicamente en muchos estados y en esos estados hay trabajadores. Y esos trabajadores que son los que votan por estos congresistas o por estos senadores. Así que por ahí empieza la cosa. Tú quieres permanecer en tu posición en Washington, recuerda, cada 2 años te movemos, vienen las elecciones acá de la Cámara o del Senado. Pues bueno, pues ahí empieza el cabildeo. Si dejas sin empleo a toda esta gente, si baja el gasto militar, pues estas compañías cierran. Cosa que pasó, si usted hace algo de memoria, precisamente cuando colapsó la Unión Soviética, cuando miles y miles y miles y miles y miles, no de empleados en la Unión Soviética, del antiguo bloque militar soviético, no, miles y miles y miles de empleados en los Estados Unidos, busque el dato histórico, miles de ellos fueron despedidos de la industria precisamente aeronáutica, la industria armamentista, porque ya no tenían propósito, específicamente los que construían y diseñaban Minuteman y otros misiles, porque ya no eran útiles. Ya se había caído, se había eliminado la Guerra Fría, desapareció. Claro que fue un espejismo, porque actualmente estamos en una nueva carrera armamentista de nuevas armas de nueva generación y en una nueva Guerra Fría con armas nucleares de todo tipo y ya pues estamos planteando obviamente los armamentos orbitales, incluso bases militares en la Luna. Así de qué estamos hablando, esos son los hechos que se discuten y que no solamente es el tópico de Trump, sino el tópico de Putin, es el tópico que también discuten en las metas que tienen Xi Jinping allá en China y otras potencias, inclusive la India. O sea, todo el mundo quiere llegar a esa última frontera, todo el mundo quiere controlar lo que se pueda. Y lo que se sabe es, y esto es elemental, que si usted tiene industria minera, por ejemplo en la Luna, ¿no? Especialmente helio 3, que es energía, y es energía tan rica como la que puede producir el uranio, pero sin la contaminación que tienen, por ejemplo, los desechos radiactivos. Ese sería obviamente el centro de producción energética para las bases en la Luna y claro, para traer estos elementos a la Tierra y que incluso, si usted hace algo de memoria, hace 3 años atrás China había estado hablando de traer ¿qué? Precisamente de traer eso, de traer esos elementos desde la Luna. Así que vamos a tomar conciencia de las implicaciones que todas estas cosas tienen. Y las implicaciones son que hay países que quieren traer, ¿no?, esos elementos, esos compuestos que hay, esos minerales que hay en la Luna a la Tierra. ¿Para qué? Para definitivamente pues, venderlos, tenerlos como una ganancia de capital, impulsar las industrias de sus propios países o las industrias relacionadas, ¿no?, con su suelo, específicamente las transnacionales que tengan diferentes puntos de origen. Así que los chinos quieren traer ¿qué? Helio 3 a la Tierra. Y este plan lo declararon hace más de 3 o 4 años atrás, que es uno de los proyectos matrices por el cual China quería llegar a la Luna. Tener allí ¿qué? La explotación de helio 3 para usarlo como energía y para darle energía y recursos a China específicamente para poder sustituir ¿qué? La quema de carbón como tal. Cosa de la vida. ¿Nos fuimos, Carlos? Todavía estamos. Hombre, por acá se nos está yendo la internet para los amigos que quieren oírnos en Facebook Live nuestro. Se nos está yendo la internet. Pero por ahí seguimos con las cosas interesantes que están pasando en el mundo. Todo esto, pues, obviamente nos tiene que preocupar. Es la confusión esta que hay, este juego de estrategia, si es que se le puede llamar juego de estrategia, o este juego, digamos nosotros, de confusión estratégica, o juego estratégico, o juego de confusión estratégica. Vayamos a saber qué es lo que es esto, pero la realidad es que esto es una política mediática que está llena de fake news de todas clases. Aquí hay todo tipo de fake news. Y estas cosas es parte de lo que está pasando en todo nuestro mundo. Así que ante esto estamos nosotros pues acá, ya usted sabe, amenazados. Siguiendo con los tópicos, los asuntos interesantes de discutir esta noche para mis buenos amigos acá, y esto hablando de la situación de guerra y de todo esto, me avisa cuando estemos de nuevo, Carlos. Ya estamos. A los amigos que se desconectaron de nosotros, porque por alguna razón usted sabe, cuando tocamos estos temas neurálgicos, estos temas claves que no se hablan en la radio ni en la televisión de Puerto Rico ni de casualidad, pues aquí no le pido a usted lo que no se puede. Precisamente hablábamos del helio 3 y de cómo China quiere traer helio 3 para sustituir, ¿no?, la quema de carbón en su propio país y tener energía ilimitada para mover toda la tecnología y toda la industria de China, trayendo helio 3 de la Luna. Y los norteamericanos, pues claro, quieren tener ese paso adelante. Y esto es importante, por eso la cuestión de la fuerza espacial. La fuerza espacial lo que te trae es lo siguiente: cualquier instalación que se tenga en el espacio ulterior para producción minera, que pueda ser en la mayoría de los casos por corporaciones, digamos, no gubernamentales, ¿no?, corporaciones, por ejemplo, multinacionales, transnacionales, o inclusive nacionales en el sentido de China, si así se le pueden decir allá, en ese capitalismo de Estado.
es que todo este tipo de situación tiene que ser protegida militarmente. E incluso esta semana apareció por ahí Ted Cruz. ¿Se acuerda Ted Cruz? Senador republicano por Texas. Ted Cruz. Sí, hablando de los piratas espaciales. Eso me sonó a mí una película de esta de bajo presupuesto que se dio hace como 2 o 3 décadas atrás allá en Hollywood. Había una película que se llamaba así, Piratas Espaciales. Y Ted Cruz sale hablando de que es necesario porque tal como hay piratas en el océano, ¿no?, en los mares, inclusive usó de ejemplo la cuestión de los piratas somalíes y los cargueros de petróleo. Más adelante en el futuro cercano, cuando haya obviamente minerías en los asteroides o en Marte o en la Luna y se quieran traer, ¿no?, materia prima o recursos del espacio ulterior hacia la Tierra, podría existir flotas de piratas. Así que se fue tal vez 100 años en el futuro, 200 años. Se dio un backtrip el muchacho Ted Cruz, que quería ser presidente de los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted que fue a la primaria contra Trump? Perdió terriblemente, pero bueno. Pues ahora sale con los piratas espaciales, justificando, ¿no?, esta puesta en escena que ha dado el presidente Trump del Space Force y de las diferentes divisiones, porque ahora aparecen 3 diferentes cuerpos espaciales. Vaya usted a saber cuál de todos ellos va a ser o va a dejar de ser. Así que estamos ante eso, esa situación interesante por demás en las muchas cosas que están pasando en el mundo y con los tambores de guerra que mencioné hace un momento. Bueno, asunto importante. Hablando de la guerra, precisamente esta semana el presidente Trump señala algo interesante, y es que dice que el mundo sería un mejor lugar. Oiga bien, búsquelo, que lo puso para que vea qué dice su presidente. Dijo Donald Trump, y lo citamos, que el mundo sería un mejor lugar si todavía estuviese Saddam Hussein y Muammar al-Gaddafi, ¿no? Si no hubiesen sido destituidos, si no hubiera habido el golpe de Estado que hubo, por ejemplo, allá en Libia con Muammar al-Gaddafi, ¿no?, donde la OTAN lo bombardeó y los grupos opositores a Muammar al-Gaddafi, pues, obviamente tomaron el poder, y allí todavía hay guerra. En Libia todavía hay facciones peleando continuamente. Nadie sabe realmente quién controla ese país, pero en aquel momento los franceses, los norteamericanos, los británicos tienen un gran interés por controlar el mejor petróleo del planeta, y el mejor petróleo del planeta es el que produce Libia, el más limpio de los petróleos. Es un petróleo que casi no hay hay que hacerle muy poco para refinarlo, casi le sirve de diésel a usted, y no exagero. Así que, lógicamente, había que eliminar a Gaddafi, porque también Gaddafi quería desplazar el petrodólar, lo mismo que quería hacer Saddam Hussein, querían sacar el petrodólar. Pero entonces, por otro lado, sale Trump en su enorme y gran sabiduría, de la que no sabe nada, diciendo, obviamente todavía debería estar Muammar Gaddafi, todavía debería estar Saddam Hussein, para que esa región del mundo fuera más segura, no habría Estado Islámico. Y para que sepa, el Al-Qaeda sí estaría, porque Al-Qaeda estaba desde mucho antes que se interviniese directamente en el 2003 en la invasión de Estados Unidos que se dio en Irak. Ya Al-Qaeda venía desde la época de los 90, ¿eh? Y ya obviamente Osama Bin Laden de la época de los 80, allá en Afganistán, ¿no? Este saudí de origen yemení, que era obviamente Osama Bin Laden, peleando allá contra los rusos o los soviéticos en Afganistán, ¿no?, con los mujahidines, como se le llamaba antes, eran mujahidines, ahora son yihadistas. Pues bien, cuando traigo este tema es que obviamente Trump se le olvidó que el propósito real de sacar del medio a ambos, a Saddam Hussein y a Muammar al-Gaddafi, uno en Irak y el otro en Libia, era la situación que estaban promoviendo, obviamente, la eliminación del petrodólar para el negocio, la venta del petróleo en el Oriente Medio, y que tenían otros países simpatizantes, entre ellos Irán y otros muchos más, que estaban con esa idea, aunque Irán era enemigo de Irak. Pero la realidad es que en este tipo de cosas, pues muchos de estos países estaban de acuerdo en desbancar a los Estados Unidos, y eso no se podía permitir, porque la economía norteamericana, para que sepa usted cómo es que se juega esto y cómo es que el Banco de la Reserva trabaja en esto, cómo es que se hace el dinero, cómo es que el dólar se fabrica continuamente sin ningún tipo, digamos nosotros, de garantía en oro, porque el dólar norteamericano a principios de la década de los 70, de la época de Nixon, se le quitó el valor oro. Así que depende de commodity, específicamente del petróleo y de la confianza que la gente tenga en esa moneda. Así que por eso el Departamento del Tesoro, por un lado, ¿no?, junto con el Banco de la Reserva Federal, cada vez que quieren hacer $1,000 millones, lo hacen. Y vaya usted a saber el valor, pues el valor que usted tenga por fe. Y usted coge $1,000 millones y lo que tiene es un montón de papel ahí. A la hora de las verduras, el día en que colapse esa economía, usted va a darse cuenta que va a valer tanto como los dinares que tenía Saddam Hussein, que tanto le vendieron a usted por ahí.
Así va a ser esto en algún momento dado. Y para que eso no suceda, definitivamente los Estados Unidos tienen que crear unas condiciones especiales a nivel global, dentro de no la globalización económica, sino dentro de la estabilidad política del mundo y de cómo poder rompernos precisamente con estos países que están uniéndose en un nuevo bloque económico para desplazar al petrodólar. Esa fue la razón por la que sacaron definitivamente a Muammar Gaddafi. Esa fue la razón por la que se eliminó y luego terminó ahorcado Saddam Hussein, mientras a Gaddafi, como lo he dicho, lo mataron en la calle, ¿no? En la calle, pues, lo sodomizaron con una bayoneta, allí lo barataron, lo destrozaron allá en Libia, cosas allí en Trípoli, en la capital, cosas de la vida. Bueno, pues según Trump, el mundo sería mejor con estos dos individuos. Definitivamente, Trump los hubiera mandado decapitar, de meramente estar consciente de qué es lo que significaban estos dos individuos, porque Trump es ejemplo del capital, del puro capitalismo. Trump es puro capitalismo, de la A a la Z, ¿ok? Ultraderecha, puro capitalista. Ahí no hay nada. Fíjese que él todos los fondos los quita de la ayuda social, de las ciencias, de las artes, de estudios del medio ambiente, de todo eso. De ahí extrae precisamente todo el capital y el dinero que quiere para su muro, por un lado, a la cañona, y para el viaje a la luna antes del 2024, porque todo el dinero que va a sacar de ahí, alegadamente va a coger 1.900 millones de dólares de las becas Pell, supuestamente del excedente de las becas Pell de estudiantes en los Estados Unidos, supuestamente el excedente. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso, lo discutiremos también a través del programa, dando más datos y análisis sobre este asunto en particular. Importante también, esta cuestión del cambio climático, esta cuestión del efecto invernadero, esta cuestión de los gases invernaderos, específicamente dióxido de carbono, no el metano, que es aún más peligroso que el mismo CO2, cosa que es recurrente en este programa, lo hemos discutido muchas veces, pero que hay que hacer conciencia, ya que la política pública no es la mejor para trabajar con esto. Vemos que los países no frenan, y de eso hablaremos en un momento, porque son billones de dólares. Todo el estímulo económico que se le da a las industrias, por ejemplo, de hidrocarburos, por ejemplo, de combustibles fósiles, mientras no se hace prácticamente nada para tratar de combatir el cambio climático o de tener probablemente otras alternativas para esto, ¿no? Tener otros tipos medios alternos de energía. Para eso, pues, se le pone todas las trabas habidas y por haber, porque recuerde que este es un planeta y nuestra economía y sociedad es una sociedad de hidrocarburos. Esta es una sociedad no únicamente de combustibles, sino de derivados de petróleo, plásticos, polímeros, tantísimas cosas, químicos, viene precisamente del petróleo, la materia prima del petróleo. De ahí se saca todo esto y de ahí se mueve completamente la economía mundial, toda se mueve ahí. Y el estilo de vida acá occidental se mueve precisamente así. Por ende, estamos capturados por esto. Yo he explicado anteriormente, la economía del hidrógeno no tiene viabilidad ninguna mientras sean, ¿no?, las multinacionales y sean los grandes intereses los que controlen este tipo de combustibles, este tipo de productos, y no tengamos, pues, un sustituto real. ¿Hay sustitutos? Sí, hay sustitutos. ¿Hay formas de hacer energía, de tomar energía libre? Sí, hay formas de utilizar energía libre. ¿Hay formas de usar, por ejemplo, energías térmicas? Sí, hay formas de usar energías térmicas. ¿Hay formas, por ejemplo, de tomar energía del medio ambiente? Sí, hay formas de tomar energía del medio ambiente. ¿De campos geoeléctricos? Sí, hay formas de tener energía de campos geoeléctricos. Lógicamente sabemos que de energía solar también, de la energía del viento, etcétera. Todo eso existe. Las patentes de muchos ingenios que hay que pueden producir energía están ahí. Inclusive las pruebas que se han hecho, por ejemplo, allá en laboratorios en Nuevo México, en White Sands, por ejemplo, con vehículos que no utilizan ningún combustible, y que no es una prueba de ahora del 2019. Pruebas y ensayos que se hacían desde la época de los 50, póngase al día, revise, los datos están ahí para que los conozcamos. Pues, ¿qué es lo que nos dice? Pues precisamente vehículos que no usaban energía, pero que no usaban combustible como los conocemos, que se impulsaban con energía y los probaban donde, allá en White Sands. Y hay muchas cosas más, hay una cantidad enorme de datos sobre estos hechos de que el público normalmente desconoce. Y se supone, como he dicho, que esto es lo que se supone usted no deba saber. Lo que el gobierno secreto, lo que el gobierno permanente, lo que las grandes multinacionales controlan, la élite económica, lo que saben, lo que tienen. Así que esto es importante que lo entendamos. Pues basado precisamente en eso, viene una preocupación mayor, y que he discutido aquí yo tantísimas veces en este programa, y lo digo acá en La Otra Realidad una vez más, en este segundo segmento, las temperaturas que están dándose en el Ártico. Hemos hablado de que, por ejemplo, el área oeste del Polo Sur
¿no?, de Antártida se está descongelando, una gran actividad volcánica en esa zona, no únicamente, como decimos nosotros, en el aro de fuego en el Pacífico que llega hasta América, no, simplemente también lo que está pasando en el Polo Sur, y que lo hemos discutido en conferencias, en puestos visuales, todo lo que pasa en esa zona, de lo que comúnmente usted no escucha, porque de eso no se habla, y menos en el insularismo mediático de Puerto Rico. Ahora, las temperaturas actuales, usted se queja que en Puerto Rico hace calor, qué calor, que si se siente en 104 grados, el índice, no, que es la forma como usted lo percibe, etcétera. Bueno, las temperaturas, por ejemplo, en el océano Ártico, esta semana, 84 grados Fahrenheit, temperaturas que se dan aquí normalmente en Puerto Rico. 84 grados Fahrenheit, o sea, temperaturas tropicales en el océano Ártico, en el círculo ártico. ¿Usted sabe lo que es eso? Que es lo que hablábamos precisamente las pasadas semanas cuando hablábamos de Mike Pompeo, que decía que era una oportunidad económica para los Estados Unidos y sus corporaciones el que se necesitan los hielos perpetuos que puedan haber allá en el Polo Norte, porque permite entonces explotación de los recursos submarinos que hay allí de petróleo, gas natural, otros más, y nuevas rutas navales para poder mercadear y transportar la materia prima extraída allá de combustible, sin pensar obviamente en el impacto ecológico, cosa que discutimos la pasada semana, pero se lo vuelvo yo aquí a recordar, a refrescar la memoria. Así que ya están los hechos, ya está sucediendo, ya es irreversible. Y esto no es una cuestión del ciclo térmico de la Tierra, esto es no saber de qué se está hablando. Hace 12.000 años tuvimos una era glacial. El planeta se ha ido calentando, se supone que ahora empieza a enfriarse nuevamente más adelante. Pero ¿qué ocurre? Pues tenemos diríamos nosotros, señales encontradas entre lo que la naturaleza quiere hacer vis a vis lo que el ser humano está haciendo, ¿no?, con todas las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación masiva de las aguas y las tierras del planeta, la deforestación en todas partes. Inclusive, hoy pusimos un video que habla de la llamada Operación Mercurio. La Operación Mercurio se lleva a cabo por las fuerzas militares y policíacas, más de 1.500, 1.600 policías y soldados allá en Perú, en la zona, ¿no?, en la zona del Perú, las zonas amazónicas del Perú, donde se meten los mineros ilegalmente, donde se explota oro y metales preciosos ilegalmente, y el efecto, lógicamente, de todo esto es la producción de mercurio, entre otros contaminantes, y estar sacando oro, obviamente refinando oro para luego venderse en el mercado negro, pues ha traído que vastas y enormes cantidades de terreno estén contaminadas con mercurio, y que ya no únicamente nos sirva para los seres humanos, sino para la vida silvestre. Estos son hechos que están sucediendo, y ya pues el gobierno de Perú decidió tomar mano en esto, que es un ejemplo para que se haga en otras partes del mundo. Lamentablemente en el Brasil, que es el país de mayor territorio en toda Sudamérica y es donde la mayor parte del Amazonas está, Bolsonaro, su actual presidente de ultraderecha, íntimo amigo de Donald Trump y que está de la línea con todo pensamiento fascista, ha decidido que no, que esto tiene que ser por la libre. ¿Es o no es así? Vamos a ponernos en formación. ¿Qué pasa con Brasil? La amenaza directa al Amazonas, al bosque de las Amazonas, al río Amazonas, a todo lo que hay en aquella región, a las poblaciones indígenas que hay allí todavía. Por otro lado, a la flora y a la fauna del Amazonas, a ese pulmón, pues la amenaza es directa. Al río más caudaloso, más grande del planeta, pues se ve amenazado ahora porque se va a permitir minería, deforestación, pide que hay, como decimos acá en el campo. Se va a permitir todo tipo de actividad económica allí. Y esto todos sabemos que es un desastre. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento de esta élite económica. Ese es el pensamiento que toda esta gente tiene. Es un pensamiento antinatura. Y que nos damos cuenta que sin el agua, sin la tierra y sin el aire no podemos vivir en esta nave espacial llamado planeta Tierra. No podemos vivir sin eso, en esta burbuja. Es necesario. Si la naturaleza muere, nos morimos con ella. No hay forma, no hay manera de sustituirla. No tenemos otra biosfera que podamos usar. No hay otro planeta habitable en nuestro sistema solar. No venga con ideas de estas, qué sé yo, balalí por ahí, o teoría de conspiración de cuarta generación. La realidad es que no. Así que esta gente atenta contra el futuro, contra tu seguridad, la de tus hijos, la de tus nietos, contra nuestras vidas, contra la vida de todo lo que existe en este planeta. La razón está por buscarse, la razón es la sin razón. Y recuerde usted que la sin razón es el infierno. ¿Ok? Vamos a una pausa, me hace las señales de rigor acá. La Rosa de los Vientos y se mantuvo la internet, mi madre. Y volvemos un momentito acá a la otra realidad y te lo digo de esta manera. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.